siguiente. Todos los seres vivos necesitan energía y nutrientes para poder realizar sus funciones vitales. Hay que entender que funciones vitales hace referencia, por ejemplo, a obtener energía, a la reproducción, generar nuevos individuos. Función vital es la respiración, a alimentarnos, o sea, cosas que garanticen que vamos a sobrevivir. Esas son funciones vitales, ¿cierto? Alimentos de la canasta familiar, dicen alimentos vitales para la canasta familiar, o sea, quieren decir que son indispensables que estén como para tratar de brindar una alimentación estable. Ustedes escuchan eso. Por ejemplo, alimentos necesarios de la canasta familiar vitales podrían ser, por ejemplo, el arroz, la panela, el café, el azúcar. Es más, inclusive hace poco hubo gran polémica con respecto a si le aplicaban ciertos impuestos a la canasta familiar o no. Eso hizo pues que se generara como parte de la situación que estamos viviendo a nivel social de las protestas y todo eso. Porque y pensaban de alguna manera colocarle impuestos a unos elementos de la canasta familiar que eran vitales para el proceso nutricional. Entonces, aquí lo que quiero que comprendan es que se entiende por vital, o sea, que es algo necesario. Es por eso que hablan aquí que todos necesitamos energías para realizar nuestras funciones vitales. Eso lo vimos en sexto el año pasado, pero lo reforzamos y también lo reforzamos en la guía anterior al hablar sobre las vitaminas, minerales y biomoléculas. Dice, así entonces el sostenimiento de los ecosistemas y por lo tanto de la biosfera requiere una combinación de energía y materia. Ahora, ¿cuáles son esas moléculas que almacenan esa energía y materia? Pues las vitaminas, las minerales y las biomoléculas. Esas tres son moléculas orgánicas porque provienen de un ser vivo. Perdón, las vitaminas y las biomoléculas son moléculas orgánicas porque provienen de un ser vivo. Los minerales sí son materia inorgánica. No provienen de un ser vivo, pero se encuentran dentro de la biosfera. Entonces, siempre que pensemos en moléculas energéticas van a estar las vitaminas y las biomoléculas porque son las que nos aportan especialmente a los heterótrofos la energía necesaria para realizar esas funciones vitales. Ahora noten la pregunta que viene. Dice, ¿quién brinda la energía necesaria para que todo funcione en el mundo natural? Noten que aquí en esta lectura le ayudan a reforzar los conocimientos para que puedan responder la actividad 1 con una mayor eficiencia. Les comento que son varias las fuentes que suministran energía cuando hablamos de energía. Cuando hablemos de la quimiosíntesis, ahí les explicaré también de que existen otras formas de producir energía sin necesidad de la luz solar. Ojo que hay dos procesos, fotosíntesis y quimiosíntesis. Fotosíntesis emplea la luz solar y quimiosíntesis no. Pero la principal fuente es el sol. Analicemos un poco. Las plantas verdes, organismos unicelulares que pertenecen al dominio Eukarya, y algunas bacterias del dominio bacteria pueden realizar esto, la fotosíntesis. ¿En qué consiste la fotosíntesis? En tomar la luz solar para formar o sintetizar compuestos orgánicos, biomoléculas principales como polisacáridos, almidón y celulosa, esto para casi todos los demás organismos. Entonces fíjense que cuando hablamos de polisacáridos tenemos que venirnos a la mente lo que veíamos el periodo pasado relacionado a los carbohidratos, las moléculas energéticas que nos permiten la obtención de energía. La forma en que fluye la energía a través de un ecosistema se describe utilizando una cadena alimenticia. Entonces, ¿qué es una cadena alimenticia? Esto que estamos mirando acá. Esto es un esquema de una cadena alimenticia, una red trófica, donde se puede evidenciar quién es el alimento de quién. Analicemos, empecemos desde el sol, que ya sabemos que es la principal fuente de energía. Fíjense que la principal fuente de energía del sol va hacia las plantas. Y fíjense que las plantas, estas flechas indican que este individuo, la planta, es de quién es el alimento.
Y fíjese que la planta es alimento de los insectos, del caracol, de la oruga, de la mariposa, incluso de este mamífero, un primate. Y estos a su vez son alimentos de otros. Eso es una cadena alimenticia o red trófica. Eso es lo que nos intentan hablar acá. ¿Cierto? Que para los biólogos o aquellas personas que estudian la naturaleza, los profesionales que hacen eso, emplean este tipo de esquemas como las cadenas alimenticias o redes tróficas para tratar de ilustrar y de descubrir cómo están interactuando o cómo está fluyendo la energía a través de esos ecosistemas. Recuerden que el hecho de que usted se alimente de algo, ese algo le va a suministrar energía para que usted realice sus funciones vitales. Ahora, ¿a los humanos los pueden comer? Sí, señor. Si usted se descuida y estamos en un estado salvaje, posiblemente muchos de esos animales carnívoros se podrían alimentar de nosotros los seres humanos. Sin embargo, estamos en ambientes diferentes, pero de que es posible, es posible. Ahora, estas redes tróficas o eso que les mostraban son esquemas para mirar cómo se transforma en la energía. Cómo pasa desde los autótrofos que fabrican su propio alimento hacia los heterótrofos. Y finalmente, todos ellos o todos nosotros vamos, al morir vamos a ser absorbidos por los descomponedores, transformando esa materia orgánica en inorgánica. Es por eso que los descomponedores son supremamente importantes. Ahora, continúo con la lectura. Esperen que me están escribiendo. Parece que seguimos teniendo problemas de luz. Pues continúo con el proceso de grabar la clase. Ahora, la cadena alimenticia muestra entonces cómo la energía pasa de un organismo a otro. Esta cadena está compuesta por niveles tróficos o niveles de alimentación. Más adelante vamos a explicar qué es eso de niveles tróficos. Fíjense que aquí lo digo. Niveles, imagínense como una escalera. 1 escalón, 2 escalones, 3 escalones. O sea, vamos a ir como desde la parte inferior a ir escalando hasta llegar a la parte superior, como una pirámide. Entonces, fíjese que en el primer nivel, en ese primer nivel de ese nivel trófico, son los productores. Y fíjese que lo escribo en verde. ¿Quiénes son los productores? Aquellos mismos que fabrican su propio alimento. Mire lo que dice. Los productores transforman la energía solar para fabricar alimento. Este proceso se llama fotosíntesis. Entonces, todos aquellos organismos que puedan hacer fotosíntesis o quimiosíntesis se les denomina productores. Mire que voy a mencionar algo. También está la quimiosíntesis, pero a diferencia de lo anterior, esta no emplea la luz solar. Pero empleando otra fuente de energía también hacen parte de los productores. Es decir, un organismo que hace quimiosíntesis no aprovecha la energía solar, pero sí puede de alguna manera fabricar esas moléculas orgánicas como la glucosa a partir de otras fuentes, a partir de otros componentes químicos. Es por eso que los productores pueden ser tanto fotosintéticos como quimiosintéticos. Ahora, ¿qué es la fotosíntesis? Es un proceso que emplea la energía lumínica del sol, emplea sustancias inorgánicas, fíjese que hablan del dióxido de carbono, inorgánicas como el agua, para fabricar moléculas orgánicas, fíjese porque están en un ser vivo como esta glucosa, de la que se alimentan los seres vivos y libera el oxígeno, que es otra sustancia inorgánica. Vamos a hablar del segundo nivel. El primero eran los productores. Vamos a ver quiénes son el segundo nivel. El segundo nivel trófico se encuentran los organismos consumidores primarios, que corresponden a los seres herbívoros o que consumen plantas, algas u organismos autótrofos. Entonces, los consumidores primarios son todos aquellos que se alimentan de los productores. O sea, básicamente vienen siendo los herbívoros. Estos a su vez son la fuente de energía de los consumidores secundarios. Entonces fíjense que aquí estamos pasando de los consumidores primarios a los consumidores secundarios.
¿Quiénes son? Los carnívoros. Los primarios, ¿quiénes son? Los herbívoros. Continúo con la lectura. Los consumidores terciarios, o sea, estoy en un nivel más alto. Vienen los omnívoros o aquellos que consiguen su energía de animales. Finalmente encontraremos los descomponedores. Entonces fíjense que los descomponedores básicamente son los que cierran todo el ciclo, porque ellos se alimentan tanto de los productores que mueren, tanto de los carnívoros que fallecen, o de los omnívoros que finalmente mueren por diferentes circunstancias. Los descomponedores, ¿quiénes son? Aquellos que obtienen su energía de las plantas, animales que fallecen, y generalmente ¿quiénes son? Bacterias y hongos. Estos descomponedores reciclan materiales esenciales. Es por eso que los descomponedores son importantes, porque mire, transforman la materia orgánica en inorgánica, nutriendo nuevamente la tierra que servirá de sustrato para los nuevos productores que surjan. En conclusión, de los nutrientes pasa por ciclos constantes y circulares dentro de los ecosistemas. Estos nutrientes, agua, dióxido de carbono y oxígeno, nitrógeno, son agregados a los productores. Entran a las cadenas tróficas y los descomponedores los vuelven a incorporar al suelo. Por ese motivo, todos son importantes en el ciclo. Después de haber leído esto, nosotros o ustedes, niños, tendrán que responder la actividad 2. Fíjense que en este cuadro se están hablando de los niveles tróficos. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Profe, ¿eso qué es? Lo acabamos de leer. Si usted quiere comprender la figura 3, lo ideal es que vuelva a leer este párrafo donde hablamos de los productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios. A partir de esa figura 3, usted resolverá estos puntos. Y se ve una pirámide o una red trófica, ¿cierto? Tiene que dar 3 ejemplos de cada nivel, es decir, ¿cuáles podrían ser productores? Mencione algunos. Pueden utilizar esta imagen. Pueden utilizar esta imagen para tratar de encontrar los ejemplos. ¿Cuáles serían los del primer nivel acá? ¿Cuáles serían los productores? Si ustedes se saben el nombre de algunas plantas o de algunos productores, menciónenlos. Mencionen algunos que se alimentan de esas plantas que ustedes conocen y así sucesivamente hasta que completen este punto. El 2. ¿Cuál es el propósito u objetivo que tienen las pirámides tróficas? Recuerden que estos dibujos o estos esquemas tienen un propósito y también lo mencioné en la guía. En la idea de ilustrar estas gráficas hay una finalidad que tienen los científicos. Entonces espero que encuentren la respuesta. Tercero, ¿qué es la fotosíntesis? También está explicado ahí. ¿Por qué son tan importantes? Ustedes tendrán que analizar por qué la fotosíntesis mantiene estas pirámides. ¿Qué explicación biológica pueden dar ustedes por qué los descomponedores aparecen en todo? Recuerden la lectura. Ahora, basado en el siguiente texto, ustedes responderán estas preguntas. Aquí les explica algunas cosas, quimiosíntesis, protozoos, ¿cierto? Y básicamente lo que es el punto 10 tiene que tener esta lectura. Entender qué son las bacterias, qué son la quimiosíntesis, qué son los protistas y los protozoos. Esto que se les está nombrando son organismos generalmente unicelulares que son tan pequeños que nos toca utilizar el microscopio para poderlos ver. Pero ahí están explicando algunas cosas, características o cosas importantes de cada grupo para que puedan responder precisamente los puntos 7, 8, no es necesario que si ustedes desean responder el punto 7, el punto 8, el punto 9 y el punto 10, es necesario que hagan las lecturas que están en el cuadro A, en el cuadro B, en el cuadro C y en el cuadro D.